Hola a todos, en este video vamos a hacer un ejercicio de extremos absolutos utilizando una función que tiene una región de restricción. Entonces el ejercicio dice: encuentra el máximo absoluto, mínimo absoluto y puntos de silla, si los hay, para la gráfica de la superficie dada para el dominio dado, ¿sí? Y la gráfica está escrita en azul, dice fxy igual a 5x cuadrado y menos x cuadrado y cuadrado más 15xy menos 3 xy cuadrado. La región es un rectángulo definido para x de menos 3 hasta 3 en y de menos 4 hasta 5. Entonces, empezar el ejercicio, vamos a establecer como un orden de ideas. Entonces vamos a dibujar primero el plano XY para hablar del dominio. Entonces vamos a trabajar desde menos 4. Entonces imaginemos que este es el eje X, por acá está el eje Y. Entonces la función va a estar definida. Entonces desde menos 3 porque hemos puesto en un color café. Desde x igual a menos 3 hasta x igual a 3. ¿Sí? Para valores de y desde menos 4 hasta 5. ¿Sí? Entonces estaríamos trabajando sobre ese rectángulo. Entonces, como la superficie se va a dibujar, esa línea de café viene siendo como la frontera general. Esa línea de café viene siendo toda la frontera. Entonces vamos a dividir el ejercicio en dos partes. Entonces lo primero sería intentar encontrar, ¿sí?, los máximos y los mínimos en la parte interior, ¿sí? Y lo segundo sería encontrar en la frontera, ¿sí? Lo tercero es comparar. Entonces vamos a hacer la parte interior. Entonces iniciamos con la parte interior. Entonces recuerde que para la parte interior lo que vamos a hacer es f de x igualamos a 0, f de y igualamos a 0 y resolvemos. Entonces f de x sería 10xy menos 2xy cuadrado más 15y menos 3y cuadrado. Entonces repito, 10xy menos 2xy cuadrado más 15y menos 3y cuadrado. Para el caso de f de y tendríamos 5x cuadrado menos 2x cuadrado y más 15x menos 6x y. Entonces la idea es igualar cada una de estas funciones a 0.
igualar a 0, igualar a 0. Entonces empezaríamos a trabajar. Entonces para poder hacerlo vamos a tomar cada una de ellas y la vamos a factorizar un poco. Entonces tendríamos 10, factoricemos el xy y el y. Entonces nos quedaría xy sería factor de 10 menos 2y más el 3y factor de 5 menos y, ¿sí? Igual a 0. Primero para f de y igual a 0, f de x igual a 0. Se puede factorizar el 2 acá, entonces sería 2 xy 5 menos y más 3y factor de 5 menos y igual a 0, sería 5 menos y factor de 2xy más 3y igual a 0. Factorizamos y, entonces quedaría y factor de 5 menos y 2x más 3 igual a 0. Entonces, en el caso de ecuación 1, entonces esta ecuación 1 tiene como ceros posibles. El caso cuando y es 0, el caso cuando y es 5 y el caso cuando x es igual a menos 3 medios. Entonces esa viene siendo la manera de igualar a 0 la primera derivada parcial respecto a x. Ahora para el caso de y vamos a hacer algo similar. Entonces vamos a factorizar el x cuadrado. Entonces para la ecuación 2 nos queda x cuadrado factor de 5 menos 2y más, y en la otra factorizaríamos se puede factorizar el 3x factor de 5 menos 2y. Entonces esto igual a 0. Aquí nos quedaría 5 menos 2y factor de x cuadrado más 3x igual a 0. Factorizando x nos quedaría 5 menos 2y por x más 3 igual a 0. Y esta es nuestra ecuación 2. Ecuación 2. ¿Sí? Y en la ecuación 2 nosotros tenemos como posibles ceros. Entonces cuando y es igual a 5 medios, cuando x igual a 0 y cuando x igual a menos 3. Entonces, como debemos cumplir las dos condiciones en simultáneo, vamos a tener el siguiente listado de opciones. Entonces, coloquemos aquí los puntos. Cuando tomamos la opción de que x igual a menos 3 medios, podríamos, ya hacemos que la ecuación 1 se cumpla, y para que se cumpla la 2 tendríamos la opción de y igual a 5 medios. ¿Sí? Ese sería el primer punto. La otra opción, no hay ninguna otra opción, ¿sí? Porque ya tomamos los valores de x y acá el único valor de y que hay es este. Ahora, segunda opción, vamos a decir que y es igual a 0. Entonces, si yo tomo la opción de y igual a 0, y igual a 0, podría encajarla con esta o podría ser con esta.
Entonces tendríamos dos puntos. Uno dice y0 con x0 y otro dice y0 con x igual a menos 3. Entonces la otra opción es cuando y vale 5. Y entonces ese y de 5 lo vamos a poder enlazar. Entonces cuando y vale 5 podría ir con x0 o podría ir con x de menos 3. De 0 o el y de 5 con x de menos 3. Ahora vamos a revisar si esos puntos pertenecen al dominio de la función. Recuerden que nos estamos restringidos a trabajar dentro de. Estamos obligados a trabajar dentro del rectángulo. Entonces empecemos a ubicar los puntos. Entonces menos 3 medios, 5 medios. Entonces menos 3 medios es 1.5 por acá y 5 medios quedaría por acá. Entonces el primer punto está dentro de la región, llamémoslo punto 1. ¿Sí? Entonces sería menos 3 medios, 5 medios. El punto 2 es el origen, también está dentro de la región. Entonces punto 2 el origen. Punto 3 sería x de menos 3 y y de 0. Entonces x de menos 3 y y de 0 está acá en la frontera. Recuerden que incluye, ¿sí? Dice que se pueden incluir las fronteras, entonces también es válido. Entonces sería nuestro punto 1, punto 2, punto 3 sería menos 3, 0, 0. El punto 4 dice 0,5. ¿Sí? También pertenece justo al borde del rectángulo. Punto 4, 0,5 y menos 3,5 sería el punto 5. ¿Sí? En este caso todos los puntos pertenecen. Si hubiese alguno por fuera, tendríamos que descartarlos ya del trabajo que estamos haciendo, porque pues no cumpliría la condición. Listo. Esta es la primera parte. Esos puntos debemos analizarlos para saber si son máximos, mínimos o puntos de silla. Entonces necesitamos utilizar el criterio de la segunda derivada. Entonces ya teníamos el f de x, ahora necesitamos encontrar f de xx, que vendría siendo entonces pues tenemos acá f de x. Entonces f de xx sería 10y menos 2y cuadrado, y el f de y sería menos 2x cuadrado menos 6x. La mixta f de xy sería 10x menos 4xy
más 15 menos 6y. Entonces 10x menos 4xy más 15 menos 6y. Entonces recuerden, vamos a necesitar para cada uno de estos puntos revisar cuánto vale el f de xx, ¿sí? Revisar además cuánto vale el f de y, ¿sí? Revisar la mixta, y después de tener estas tres derivadas, segundas derivadas parciales, pues revisamos el discriminante. Entonces, para el caso de f de xx, entonces vamos a hacerlo solo para el primer punto para ir variando. Entonces lo que se hace es f de xx igual a 10 veces y, que es 5 medios, menos 2 veces 5 medios al cuadrado. O sea que esto sería como tener 25 menos, y esto es como tener 25 medios. Eso serían 25 medios. Entonces 25 medios. ¿Sí? Para el caso de fy, entonces hacemos con el mismo punto de análisis. Entonces el fy dice fy es menos 2, el x cuadrado, entonces el x es menos 3 medios, todo al cuadrado, menos 6 por menos 3 medios. O sea que tendríamos menos 2 que multiplica a 9 cuartos. Menos por menos da más. Entonces serían 18 dividido en 2 sería 9. Acá nos quedaría como tener, eso sería menos 18, la mitad de 18 sería menos 9 medios más 9. O sea, estos serían 9 medios. Acá tendríamos 9 medios. ¿Sí? Y la mixta, seguimos llenando, sería 0. ¿Sí? Si analizamos, el discriminante es positivo. Para el caso de 0, 0, entonces sería 0, 0. f de xy es 15. El discriminante es negativo. Para el caso de menos 3 con 0, entonces nos quedaría, entonces f de xx para menos 3, entonces sería f de xx es 10 veces y, entonces es 0, menos 2 veces y al cuadrado, o sea que esto quedaría como 0. Y el f de y, que es menos 2 por x, que es menos 3 al cuadrado, menos 6 factor de menos 3, sería como tener menos 2 factor de 9 más 18. 0. 0. ¿Sí? Y la mixta, entonces sería como tener 10 por menos 3 menos 4 por menos 3 por 0 más 15 menos 6 por menos 3. O sea, sería como tener menos 30, 0 más 15 menos 18. ¿Sí? Entonces sería como tener menos 30 menos 3, menos 33. Menos 33. Entonces esta nos quedaría negativa. Entonces de 0,5 entonces sería 0, 0. ¿Sí? Y nos daría menos 15. Discriminante negativo. Para menos 3 y 5 nos daría 0, 0, 15.
¿sí? Y esto nos daría negativo. Entonces todos los discriminantes negativos indican que estamos hablando de puntos de silla. ¿Sí? Y el discriminante positivo con su f de x positiva, o sea, con esto también positiva, nos está hablando desde un mínimo. Entonces esta hace referencia a un mínimo. Entonces, los puntos de los que hemos estado hablando, entonces, ese del origen, este punto de acá es el punto 1, ¿sí? Que es un mínimo relativo. ¿Sí? Los otros puntos, qué pena, el punto es el que es mínimo relativo, no es el de 0, 0, sino es el punto ubicado en menos 1,5 y 2,5. Entonces, ubicado en menos 1,5 y 2,5, que es este. Este es el mínimo. ¿Sí? Que sería punto 1. Punto 2, que bien. ¿O punto 1? Sí, punto 1, lo llamamos punto 1. El punto 2 es el del origen, es un punto silla. El punto 3 es menos 3,0. Entonces menos 3 en x, 0. Entonces vendría ubicado como por acá, sería el punto 3. El punto 4 sería 0,5. Entonces 0 y 5. Entonces sería este, punto 4. ¿Sí? Y el punto 5 es menos 3,5. Menos 3,5 sería este, como el punto 5. ¿Sí? Apenas estamos haciendo el primer análisis. Ahora nos vamos a enfocar ya no en utilizar los criterios de primera derivada en cero respecto a x0, derivada parcial respecto a y en 0 y resolver, sino que nos vamos a ubicar en la parte 2 del ejercicio, que es trabajar sobre la frontera. Entonces vamos a estar ubicados entonces listo, nos vamos a encargar de lo siguiente. Ahora trabajamos en la frontera. Ahora vamos por la frontera. Entonces, para trabajar en la frontera vamos a tener que seleccionar, entonces separar ese rectángulo en 4 segmentos. Entonces, vamos a empezar a hacer los análisis. Por ejemplo, con esto. Entonces vamos a empezar a trabajar sobre esta línea. ¿Sí? Entonces llamémosla
línea 1. ¿Sí? Esa línea 1 se caracteriza porque allí x vale menos 3, ¿sí? Pero no es una línea que va hasta el infinito, desde abajo hasta arriba, sino es una línea que está definida para valores de y que van desde menos 4 hasta 5, ¿sí? O sea, en el espacio tridimensional, esa línea hace referencia a esa que está allá atrás. Sería línea 1. ¿Sí? Vamos a ubicar eso en una zona donde no vayamos a terminar borrándola rápido. Entonces coloquémosla por acá. Línea 1. ¿Sí? Y entonces esa línea 1 hay que analizarla especialmente desde donde inicia. Entonces, desde donde inicia hasta donde finaliza. Bueno, realmente si estamos hablando de y se leería al revés, ¿no? Desde donde y es menos 4 hasta donde y es 5. Entonces es el primer análisis que vamos a hacer. Pues, la función pasa de tener dos variables a tener una sola, porque lo que vamos a hacer en la función es decir que como x ahora siempre va a haber menos 3 sobre esa línea, colocamos f de menos 3, y, o sea que sería 5 menos 3 al cuadrado por y menos 3 al cuadrado por y cuadrado más 15 veces menos 3 por y menos 3 por menos 3 y cuadrado. O sea que esta expresión ya no depende de dos variables sino solo de la y dice 45y menos 9y cuadrado menos 45y más 9y cuadrado. ¿Sí? Si revisamos todo se cancela y nos queda que f de y es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que esta línea que está dibujada en verde está a la misma altura siempre. O sea, esa línea está dibujada en forma horizontal y siempre está a una altura de 0. ¿Sí? O sea, en el sistema tridimensional es una línea que está siempre a una altura 0. Entonces, a una línea de esas que siempre tiene altura 0, no se le va a buscar ni máximo ni mínimo, porque es que en todo momento vale 0. Entonces, ese punto, cualquier punto sobre la línea, puede ser un máximo o un mínimo, que es de 0. Entonces, cosas que tenemos que resaltar, si yo evaluara, por ejemplo, en el punto x menos 3 y y menos 4, el valor de z evaluado ahí tiene que ser 0. Y el valor de z evaluado en menos 3,5 también tiene que ser de 0. O sea, la altura acá debe ser z0 y la altura en el fondo también tiene que ser z0. Ahora vamos a trabajar sobre otra línea, la línea de x igual a 3, que sería como la del frente, que está en color como magenta. ¿Sí? Vamos a trabajar ahora sobre esta línea. ¿Sí? Entonces, línea 2. ¿Sí? ¿Qué tiene especial esa línea 2? ¿Sí? De nuevo, desde x igual a, desde y igual a menos 4 hasta y igual a 5. Hay que analizarlo. Sería línea 2. Acá x vale 3 y y va desde menos 4 hasta 5. Entonces la ecuación se convierte en f de 3, y es igual a 5, 3 al cuadrado por y menos 3 al cuadrado, y al cuadrado más 15 veces 3 por y menos 3 multiplica 3 por y cuadrado. Entonces nos quedaría que f de y, ¿sí? Bueno, escribámoslo con una sola función, sería 45y
menos 9y cuadrado más 45y menos 9y cuadrado. ¿Sí? O sea, esa función nos quedaría como un f de y igual a 90y menos 18y cuadrado, o sea que nos queda un f de y igual a 18 factor de 5y menos y cuadrado. Entonces, sobre esa curva que está en color magenta va a haber un punto más alto, un punto más bajo, o sea, ese ejercicio se convierte en un ejercicio de 2D en el que sobre la curva usted encuentra los máximos y los mínimos, solo que ahora estamos hablando de una sola variable independiente, que en este caso es y. Entonces tendríamos que derivarla y revisar dónde esa función tiene máximos y mínimos. Entonces a esta la llamaríamos f' de y nos daría 18 y acá nos daría 5 menos 2y y la igualaríamos a 0. Yo vendría 0 en 5 medios. Entonces la coordenada del punto, recordemos que sería, entonces para hablar sobre esa línea, entonces estaríamos hablando de una coordenada XY, que sería, estamos sobre la línea de X igual a 3 y un Y de 5 medios. ¿Sí? Para saber la coordenada en Z, yo podría o evaluar acá, ¿sí? O evaluar con las dos coordenadas en la original, da lo mismo. Entonces sería, evaluando, sería F evaluada en 5 medios, ¿sí? Nos daría 18 factor de 5 por 5 medios menos 5 medios al cuadrado. ¿Sí? Y esto es 112.5. Este ya es otro de los valores que nosotros vamos a empezar a analizar. Entonces, otros valores que debemos tener en cuenta. Entonces, ya encontramos uno donde están los puntos altos. Entonces, si revisamos esos puntos altos de la función, es en coordenada 3,5 medios. Entonces, estábamos sobre la línea del 3, 5 medios que es 2.5. Entonces sería como por acá. ¿Sí? Cruzada con esta. ¿Sí? Entonces hace referencia a este punto de acá. ¿Sí? Ese punto está a una altura z de 112.5. ¿Sí? Entonces, pero necesitamos saber a qué altura estamos acá y a qué altura estamos en este extremo. Entonces tenemos que evaluar la función. También hay que evaluarla en menos 4, en y de menos 4, y hay que evaluar la función al final, que es en y de 5. La función evaluada en menos 4 da menos 648 y la función evaluada en 5 da 0. Entonces aquí tendríamos un z de 0 y acá tendríamos un z de menos 648. Acá z es menos 648. Noten la escala de z, ¿no? Sí, que es de 200, es una escala completamente diferente a la que tenemos para el plano XY.
borremos esto de aquí. Listo. Ahora vamos a seguir trabajando sobre la siguiente línea. Entonces vamos a trabajar sobre la parte de y igual a menos 4. Entonces para nosotros el y igual a menos 4 es la línea que está como en cian. ¿Sí? Esa línea. Entonces vamos a llamar a la línea 3. Entonces es donde y es igual a menos 4. ¿Sí? Y esa línea de y igual a menos 4, que es esta misma de acá, línea 3, va para x de menos 3 hasta 3. O sea, ya es válida para x desde menos 3 hasta 3. ¿Sí? Entonces lo que nosotros hacemos es partir de esta función y reemplazar. Entonces nos quedaría f de x, menos 4 es igual a 5x cuadrado por menos 4 menos x cuadrado menos 4 al cuadrado más 15x menos 4 menos 3x menos 4 al cuadrado. O sea que el f de x ya queda en función de una sola variable, solo que esta vez es x. Sería menos 20x cuadrado menos 16x cuadrado. Entonces sería menos 60x. Sería 16 menos 48x. Entonces para el caso de esta función nos quedaría algo así como f de x es igual a menos 36x cuadrado. Acá me quedaría menos 108 x, ¿sí? Que es lo mismo que tener menos 36, ¿sí? Factor de x cuadrado más 3x. Entonces es una función de una sola variable, ¿sí? Pero al igual que en el caso anterior, la vamos a ver de lado como si fuera una curva así, que solo depende de x, a la cual le vamos a buscar los puntos más altos, si los hay, o puntos más bajos si llegara a tener una curvatura y no la estamos viendo bien. Así que vamos a terminar acá en una curvatura. Entonces eso se hace derivando e igualando a 0. Entonces nos quedaría, entonces f' nos daría menos 36 constante, entonces sería 2x más 3, y esto daría, se iguala a 0, ¿sí? Y da 0 cuando x es menos 3 medios. Y la función evaluada en ese dato, la función evaluada en menos 3 medios, es igual a 81. ¿Sí? Entonces recuerden que ese punto hace referencia a la coordenada menos 3 medios, y igual a menos 4, que es que estamos sobre esa curva. Entonces nos está diciendo que menos 1.5 sería como por acá. ¿Sí? Entonces está diciendo que este punto es el más alto. Lo dejemos tanto. Y es un z de 81. ¿Sí? En esa parte, de 81.